Hola, hola, bienvenidos a una lección más de ¿Qué dice la Biblia? En la lección 7 vamos a ver el origen del pecado y el mal. ¿Qué enseña la Biblia acerca de esto? Vamos de una vez a la primera pregunta. ¿Dónde y cuándo comenzó el pecado? Apocalipsis 12, 7 al 10. Entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron y se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. ¿Dónde y cuándo comenzó el pecado? Bueno, en el cielo, cuando el dragón fue echado fuera. El dragón peleó contra Miguel y sus ángeles. ¿Quién es este dragón? Bueno, ya lo vamos a ver. Esa es la pregunta número 2. ¿En quién se originó el pecado? Vamos a buscar Ezequiel 28, 14 al 17. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste y en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de tu intenso trato comercial te llenaste de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra y delante de los reyes te pondré por espectáculo. ¿En quién se originó el pecado? En un querubín protector. Él era un ángel perfecto creado por Dios. Era perfecto hasta que se halló en él maldad. Y esto es un misterio porque no podemos entender cómo es que en alguien perfecto se originó la maldad. Eso es un misterio que no vamos a entender aquí, pero en algún momento quizá lo vamos a entender. Lucifer era perfecto, fue creado perfecto, pero hubo un problema. Él quiso ser igual a Dios. Él estaba súper cerca de Dios, pero él quería más. Ese orgullo, eso de querer mucho más y más y más y no estar satisfecho con nada. Entonces se produjo una batalla en el cielo, ¿sí? Porque entonces Lucifer empezó a esparcir sus ideas, ¿no? De que Dios era tirano, de que Dios era malo, de que ellos, ¿para qué necesitaban una ley si eran perfectos? Lucifer no permaneció en la verdad y pecó desde el principio. Como les digo, no podemos entender cómo es que sucedió esto, pero lentamente esa semilla de orgullo comenzó a crecer en su corazón y no se quedó con ella solo, sino que empezó a esparcirla y empezó a crear duda y confusión en el cielo. El versículo de Apocalipsis nos dice que el enemigo fue enviado a la tierra. Entonces, cuando fue lanzado del cielo, entonces ahí se convirtió en el engañador, en el diablo, Satanás, todo eso. Antes en el cielo, ¿verdad? A quien Dios creó a Lucifer, a un ángel precioso, súper talentoso, grande en hermosura, en sabiduría, en inteligencia. Dios no creó al enemigo, Dios no creó a Satanás. Se le llamó así después de que él entró en pecado. Muy bien, ahora entonces, estando el enemigo en la tierra, ¿qué pasó? Vamos a la pregunta número 3. ¿Qué señal de obediencia dio Dios a Adán y Eva? Génesis 2, 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo cuidara. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Entonces, ¿cuál fue la señal? El árbol del conocimiento del bien y del mal. Ellos podían comer de cualquier árbol ahí en el Edén y tenían muchos. Imagínense la variedad. Si nosotros ahora tenemos variedad, ahora imagínense en un mundo perfecto, recién creado. Solo Dios puso un árbol. De ese árbol no podían comer. Esa era la señal de obediencia. Y muchos dicen: pero si Dios sabía que iban a caer, ¿para qué puso el árbol? Entonces los tentó. Bueno, Dios nos creó a nosotros libres. Para que haya amor verdadero, tiene que ser una decisión de cada persona. Tiene que haber libre albedrío. Si no, no es amor. Dice una canción que Dios hubiera podido haber creado robots que simplemente con un comando, con un botón, lo pudieran alabar, pero ese no era el plan de Dios. El plan de Dios era tener criaturas que por su propia decisión lo amaran a su creador. Y para eso pues tiene que haber esa libertad de elegir. Así que Dios puso esa señal de obediencia en el Edén. ¿En qué consistió el primer pecado ya aquí en la tierra?
Pregunta número 4. Génesis 3, 1 al 6. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho y dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: no, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios dijo: no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, pero Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto, comió y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron pues hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿En qué consistió ese primer pecado? Bueno, Adán y Eva desobedecieron a Dios y comieron del fruto prohibido. Escucharon al enemigo. El enemigo los engañó. Los hizo dudar de su creador, que con tanto amor había puesto ese jardín precioso, que les había dado todo lo que ellos necesitaban, pero dudaron. Escucharon al enemigo y dudaron de la palabra de Dios. ¿Y cuáles son las terribles consecuencias del pecado? ¿Por qué el pecado es así tan odioso para Dios, para nosotros? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, vamos a verlo. Pregunta número 5. ¿Qué es pecado? Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Entonces, ¿qué es el pecado? Es la infracción de la ley. ¿Pero qué más es el pecado? Bueno, toda injusticia es pecado, dice Primera de Juan 5:17. También Santiago 4:17 nos dice: saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado también. Y Juan 15:22 nos dice que rechazar el mensaje de Jesús también es pecado. Lo triste del pecado es que el pecado nos va hundiendo y nos va degradando cada vez más y más. Nos va alejando de nuestro Creador, nos va alejando de esa imagen con la que Dios nos hizo. Recuerden que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, pero el pecado nos va destruyendo y nos parecemos cada vez menos a nuestro Creador. La ley de Dios que nosotros conocemos, ¿verdad? Un resumen, los 10 mandamientos, lo único, si lo analizamos, lo único que hace es mostrarnos cuál es el carácter de Dios. Nos muestra cómo debemos adorar a nuestro Dios y cómo debemos tratar a nuestros semejantes. Eso es amor. Entonces, el pecado es cuando nosotros le damos la espalda a ese carácter de Dios, cuando actuamos en contra de ese carácter de amor que Dios quiere que tengamos. Pregunta número 6. ¿A quién se somete el pecador? Que esto es lo terrible. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, ¿a quién se somete? Al diablo. Y es que someterse al diablo es lo peor que podemos hacer. ¿Por qué? Porque el enemigo lo único que quiere es destruirnos. Eso es lo único que a él le interesa. No sé si ustedes han visto, pero todos los vicios, todas las cosas que nosotros relacionamos con el pecado, si lo ven, sus consecuencias son terribles. También nos va hundiendo cada vez más y más y más y nos sentimos sin esperanza cuando estamos en algún pecado, sea cual sea, pequeño o grande. Entre más nos hundimos en él, entre más nos sometemos al enemigo, nos sentimos más alejados de Dios. Pero aquí viene lo bonito, porque ¿quién vino? Vino Jesús para deshacer eso. El enemigo quiso separarnos de Dios, pero vino Jesús y ahora Jesús es el camino para que volvamos a esa unidad que en el principio Dios quería tener con nosotros y que sigue queriendo. Por eso nos sigue dando oportunidades, por eso nos sigue mostrando su misericordia. Pregunta número 7 y es la última. ¿Cuál es el resultado final del pecado? ¿Por qué es tan terrible? Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Pero no se queda ahí. Dice, pero la dádiva, o sea, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿cuál es el resultado final del pecado? Muerte. Pero ahí no se queda el versículo. Nos da el contraste, nos da la parte bonita, nos da la parte que nos da esperanza. Porque dice, pero la dádiva, el regalo, no tenemos que pagar nada. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿hay solución para el pecado? Sí hay solución para el pecado. Es vida eterna en Cristo Jesús. Cristo Jesús es la solución para el pecado. ¿Que son terribles las consecuencias del pecado? Sí. Por eso debemos huir. Por eso debemos evitar.
Por eso debemos alejarnos de la tentación, alejarnos del pecado, porque sus consecuencias son terribles. Es la muerte y muerte eterna. Pero hay esperanza para aquellos que decidimos creer en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque hay vida eterna. Con toda esta información, ¿qué debo hacer? Número 1, resistir a Satanás en el nombre de Dios. Miren lo que nos dice Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Vean. Aquí está una de las soluciones, una de las cosas que debemos hacer. Recuerden, cuando nosotros pecamos nos sometemos al diablo, pero aquí dice someteos pues a Dios. Entonces sometámonos a Dios, vamos a resistir al diablo y entonces el diablo va a huir de nosotros porque estamos con Dios y con Dios obtenemos la victoria. Número 2 de lo que debo hacer, no transigir con el pecado, o sea, no ponernos a jugar y ver hasta dónde puedo llegar, a ver qué tan lejos puedo llegar, yo puedo parar cuando quiera, no me va a pasar nada malo. Cuidado con eso, no hay que jugar con el pecado. Romanos 6:12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus apetitos. Entonces no andemos jugando porque el pecado nos envuelve de tal manera que podemos quedar atrapados ahí. Y número 3, ¿de qué debo hacer? Vencer. ¿Cómo venzo? Con la ayuda de Jesús. Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Y quién nos amó? Jesús. Nos amó a tal punto que vino, entregó su vida por nosotros. Sufrió en nuestro lugar esa segunda muerte que produce el pecado. ¿Para qué? Para que nosotros podamos obtener salvación. Entonces, resistamos al enemigo en el nombre de Dios. No juguemos con el pecado y venzamos con la ayuda de Jesús. Digamos todos juntos, procuraré con la ayuda de Dios limpiar mi vida de todo pecado. Que ese sea nuestro deseo y recordemos, cuando el enemigo susurra en nuestro oído que somos pecadores, que no valemos y todas esas cosas que el enemigo trata de decirnos a través de personas, a través de situaciones, de circunstancias, recordemos que precisamente porque somos pecadores necesitamos un Salvador. Y precisamente porque yo necesito un Salvador, vino Jesús. No olvidemos que la solución para el pecado, la solución para esta vida de terribles consecuencias por el pecado es Cristo Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Vayamos a Jesús y obtengamos ese regalo maravilloso de la vida eterna que Él nos está ofreciendo. Que el Señor les bendiga y nos vemos en la próxima lección.